Queridas amigas y amigos, vamos a hablar en este programa de la consulta popular convocada por la sociedad civil, el presidente legítimo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Esto es un momento de gran fuerza, un momento histórico venezolano, y toda la explicación nos la va a dar el ingeniero Horacio Medina, miembro de la comisión organizadora de la consulta popular. Y ya sabemos que si les gusta este tipo de programa, les agradecemos que se conecten, que se suscriban a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está muy en boga, está en la cresta de la ola, que es la consulta popular convocada por el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y los líderes de la sociedad civil venezolana. Para hablar sobre esta materia, hemos invitado a una persona muy interesante, emblema de los petroleros venezolanos, la lucha democrática y libertaria de los petroleros venezolanos, el ingeniero Horacio Medina. Y entonces vamos a aprovechar, Horacio, para que nos cuente qué es eso de la consulta popular, por qué se va a hacer la consulta popular, quiénes son el resto de los miembros de la comisión organizadora. Vamos a dejar con ustedes a Horacio Medina. Sí, buenas tardes, Alexis. Muchas gracias de tenerme nuevamente aquí en tu programa. Realmente vamos a comenzar por aclarar un punto, ¿no? Esta es una propuesta que no es una iniciativa del gobierno interino, constitucional y legítimo, como me gusta decir, de Juan Guaidó, sino que es una iniciativa que se presentó en la convocatoria que hizo el presidente Guaidó a aquel movimiento de unidad que convocó a organizaciones, a partidos, para buscar pues una unidad de cuerpo, de estrategia con relación a qué hacer con Venezuela. Allí se presentó la opción de esta consulta popular, fue presentada por diversas organizaciones de la sociedad civil y fue acogida en el seno de la Asamblea Nacional. Y entonces esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana, ha sido acogida por la Asamblea Nacional, que decidió impulsarlo. Y tienes razón, fue la Asamblea Nacional la que en función de esto convocó a muchos de las personas de la sociedad civil, entre las cuales me encontraba yo. Entonces se conforma un comité organizador que va a llevar adelante, a dirigir, a guiar, a garantizar que esta consulta popular, me hubiese gustado más que se llamara consulta ciudadana, pero bueno, la consulta popular, que está perfectamente establecida, claramente establecida en varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y Horacio, antes de explicarnos lo de la consulta, que es realmente el motivo de este programa, ¿quiénes y por qué forman parte de la comisión organizadora? Claro, cómo no, con mucho gusto. Allí tenemos a Enrique Colmenares Finol, de larga trayectoria en sus actividades como ingeniero, ambientalista. Fue ministro del Ambiente. Exactamente. Y además un impulsor durante mucho tiempo en una asociación civil, en un grupo que se llama AMCO. Y entonces Enrique Colmenares Finol es el coordinador del comité organizador. Nosotros lo decidimos a lo interno que fuese él. Otra de integrante que también formó parte o estuvo trabajando en AMCO es la doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, de amplia trayectoria, y como dije anteriormente, también estuvo por mucho tiempo junto con Enrique Colmenares Finol en esa asociación AMCO. Además de eso, tenemos a Carolina Jaimes Branger, que como mucha gente ya sabe, ella se vio en la obligación de renunciar, originalmente estaba allí, y se vio en la obligación de renunciar, y lo puedo decir porque ella lo hizo público, le fue detectada hepatitis, y la recomendación médica fue el reposo absoluto por lo menos por 30 días. Entonces, ahora fíjate tú, Horacio, la renuncia inevitable de una persona tan interesante y tan valiosa como Carolina Jaimes Branger, mucha gente por las redes sociales, por el caos de las redes sociales, lo plantearon como que si ella hubiera renunciado. Y hemos comentado tú y yo y alguna gente que, bueno, que la maledicencia se ha convertido en Venezuela en un deporte nacional. Sí, exacto. Entonces, la verdad es que llega un momento que mira, uno no puede realmente entender por qué hay esa disparan desde la cintura, no analizan. Y yo quiero comentar algo sobre eso también con relación a
a la consulta popular. Pero te termino entonces, Enrique Colmenares Finol, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, en sustitución de Carolina Jaime Orenger, se está incorporando, ayer se incorporó muy recientemente Marlene Robles. Ella es presidenta de la Federación de Abogados de Venezuela, por supuesto abogado de profesión. Está también con nosotros Isabel Pereira Pisani, muy conocida, socióloga, escritora y que ha participado por mucho tiempo en CEDICE. Y hay además dos representantes estudiantiles que de alguna manera son itinerantes y que estamos tratando de proponer que sea entonces un comité estudiantil que para que siga participando en el comité organizador con encuentros de nuestra comisión de contacto semanales para poder transmitir y darle mucho más fluidez a esto porque es muy complicado hacerlo itinerante. Y por supuesto, quien les habla, Horacio Medina. Ese es el comité organizador que se conformó para llevar adelante esta consulta popular, que dicho sea de paso, y quiero reiterarlo, está perfectamente considerada dentro de la Constitución, como lo dijimos, y además de esto es un bastión fundamental, Alexis, de los procesos democráticos, de la democracia. La consulta popular es un bastión fundamental. O sea, es muy complicado decir, como se dice por allí, que se oponen a la consulta popular, que no tiene sentido, y entonces están negando un derecho constitucional al mismo tiempo que están negando uno de los mecanismos fundamentales que tienen las democracias. Y creo que en ese sentido pierden una oportunidad, una visión interesantísima. Primero, porque es un elemento vinculante estando en la Constitución. La gente dice, bueno, pero ¿para qué es vinculante si Nicolás Maduro no lo va a aceptar? Bueno, perfecto, está muy bien. Aquí va a haber una demostración del pueblo venezolano masivamente, una demostración masiva que va a rechazar al régimen, que va a rechazar el resultado de esa consulta del 6 de diciembre y que además de esto va a empoderar al gobierno interino, constitucional y legítimo de Venezuela para que pueda activar todos los mecanismos que están dentro de la Constitución de la República de Venezuela y además de esto en los tratados que han sido firmados por Venezuela y que están incluidos en la ONU, en la OEA, el R2P, el TIAR y algunos otros. Entonces, yo creo que es muy importante porque hay una frase, y tú la conoces quizás mucho mejor que yo, que usan este tipo de regímenes en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, que es la autodeterminación de los pueblos. Y ellos ese es el gran truco para justificar todos sus atropellos y que nadie los pueda tocar. Exacto, pero se la abrogan sin hacer lo que se va a hacer en Venezuela, que es una consulta popular. Y el resultado de esa consulta popular va a decir cuál es la determinación del pueblo venezolano. Y en ese caso, esa determinación que estamos persiguiendo es que haya el famoso mantra, que mucha gente lo dice en tono despectivo, pero que es totalmente correcto. El mantra que dice cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y democráticas. Entonces, yo creo que esta consulta popular no es una consulta más, tiene una diferencia muy importante con la del 16 de julio, que por cierto, también a través de las redes sociales, muchos de los que participaron en ella se han encargado de destruirla. Es como una suerte de como decía dijo aquel político presidente venezolano que dijo, es un autosuicidio. Realmente el 16 de julio del 2017 sembró el camino para que hoy podamos estar acá. ¿Por qué? Bueno, obligó al régimen a cometer errores importantes. La creación fuera de la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, absolutamente ilegítima. Esa ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente se permitió convocar a un proceso electoral que por lo tanto es absolutamente írrito, no existe, sencillamente no existe. Y que fue desconocido por todas las democracias del mundo. Y por cierto, Alexis, recordemos que fue el primero que lo desconoció, fue una persona que causa alguna urticaria, algunas veces cuando uno oye el nombre, Josep Borrell, pero él fue el primero que lo desconoció, el primero que le dijo a Nicolás Maduro, eso no lo vamos a reconocer, eso no está en la Constitución, no existió sencillamente, convoque a elecciones para diciembre. Y no lo hizo, y como no lo hizo, ocurrió lo que todos sabemos ocurrió en enero del 2019, tenemos derivado de allí una Asamblea Nacional absolutamente legitimada, tenemos un gobierno absolutamente legítimo y constitucional, y tenemos además un apoyo de 60 países y un desconocimiento absoluto y total de esos 60 países al gobierno ilegítimo, al régimen usurpador, al régimen forajido de Nicolás Maduro. Entonces, ahora fíjate tú, Horacio, que la gente expresa algunas preocupaciones y que en alguna gente la intención es sana, unas preocupaciones, las dificultades para hacer
la consulta popular, el problema de los recursos, el problema de la represión de la narcotiranía, el problema de la pandemia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a organizar la consulta? Bueno, primero yo quiero atacar primero, Alexis, el punto del financiamiento, porque a mí eso siempre me causa un malestar tremendo. Primero, hemos recibido, y así lo hicimos por convicción propia, hacer un presupuesto lo más apegado al reflejo de lo que es la situación socioeconómica del país. Un presupuesto austero, realmente concreto. No hay ningún desperdicio allí. Y quiero adelantarles, cuando se pueda revelar exactamente el monto, cuando se den los detalles, que será la próxima semana, yo les puedo decir que no alcanza lo que se va a gastar allí para darle $1 a cada uno de los venezolanos que están en el exterior. Y $1, Alexis, no le resuelve el problema a nadie. Sin embargo, la consulta popular bien podría encaminar al país para la solución. Porque cuando tú le preguntas a los venezolanos, refugiados, migrantes, muchos de ellos en condiciones de pobreza extrema y muchos de ellos en situación de calle, lo primero que ellos te dicen es: yo quiero regresar al país, pero de una manera digna. Y la única forma que ellos pueden regresar al país de una manera digna es saliendo del régimen usurpador y forajido de Nicolás Maduro. Entonces, pero en términos concretos, Horacio, ¿cómo se va a realizar? Si va a ser virtual, va a ser presencial. Va a ser mixta, tanto dentro como fuera de Venezuela, mixta en el sentido de presencial, un solo día, y ya se definió que va a ser el 12 de diciembre, y virtual, que va a tener una duración entre 5 y 7 días. Nosotros estamos en este momento evaluando qué día lo vamos a comenzar. Muy probablemente sea el día 7, aunque hay algunos anuncios de comenzar el día 5. Eso se está evaluando, pero sí es cierto que el 12 es la presencial. Y dentro y fuera del país se ha considerado esto. Fuera del país hay una tendencia muy grande, cada día mayor, a que la parte virtual sea mucho más masiva. Y lo estamos viendo, por ejemplo, por lo que está sucediendo en Europa y lo que sucede en los Estados Unidos con la pandemia, con la COVID-19. Entonces, eso va a ser un elemento diferenciador desde el punto de vista disruptivo, desde el punto del uso de la tecnología, porque los venezolanos estamos acostumbrados a votar electrónicamente en la parte presencial, pero nunca virtual. En Venezuela, la parte virtual tiene algunos bemoles y han sido considerados. Yo fui el contacto del comité organizador con el comité técnico, conozco al detalle todos los análisis que allí se hicieron y definitivamente está concebida conociendo los problemas, la problemática de la terrible carencia de Internet que tiene el país. Yo creo que básicamente es uno de los peores servicios que se prestan, que además está controlado por CanTV, el pésimo servicio de la telefonía celular que se ha venido degradando por falta de inversiones de las empresas que allí están y que además de esto se une a esa crisis eléctrica, a la gran cantidad de crisis eléctricas, de cortes de servicios eléctricos. Y entonces, aún con todo eso, pues hemos hecho un abanico de posibilidades en el mundo virtual que van desde las apps de los celulares, que pasa además de eso por las páginas web, que van a estar bastante protegidas, nunca es 100%, pero sí bastante protegidas de los ataques, de los cortes y de las intervenciones que seguramente van a venir por parte del régimen. Y además de esto, hay algunas otras alternativas para hacerlo siempre de manera virtual. Y la concepción de que además va a haber un voto itinerante, vale decir que el ciudadano no tendrá que moverse al lugar de donde expresar su opinión, pero ese lugar se va a trasladar hasta el ciudadano en muchos casos, considerando la poca movilidad que hay por los servicios públicos de transporte absolutamente precario, y además de esto la falta de gasolina, que dicho sea de paso se va a acentuar para ese momento. Entonces, yo creo que ha sido bien concebido, Alexis, y sabemos todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista de bloqueo y todo esto, pero por eso tenemos 5 días. Y si bloquean 5 días, lo alargamos 5 días. Y si lo vuelven a bloquear, lo volvemos a alargar. Entonces, yo creo que es una opción muy interesante y la verdad no encuentro ninguna razón, de verdad, de peso, para oponerse a una consulta popular que es algo concebido en la Constitución y pilar de la democracia. Sí, señor, imagínense, la consulta al ciudadano es uno de los componentes básicos de cualquier sistema democrático. Ahora, la pandemia no va a echar mucha broma ahí, chico. Claro, Alex. Y en la parte presencial se decidió un día, en una jornada más corta que la que habitualmente se va a hacer más corta, pero con un lineamiento también muy claro
y aquí sí hay un lineamiento directo del gobierno que hemos, por supuesto, acatado en el comité organizador, que es cumplimiento absoluto de los protocolos biosanitarios que están establecidos. Y para eso contamos con el apoyo irrestricto de varias asociaciones de médicos que están en Venezuela, que nos han hecho llegar cuáles serían esos protocolos. Ya hemos encontrado la forma de financiarlos fuera del presupuesto con algunas contribuciones que se han recibido en el sentido de los materiales, y entonces se va a hacer el cumplimiento. Obviamente, ¿qué puede ocurrir? Que haya de alguna manera el bloqueo porque se impongan un toque de queda, porque definitivamente hay una persecución, porque realmente la pandemia se desborda en Venezuela. Tenemos siempre la alternativa virtual, que como te dije anteriormente, se piensa en 5 o 7 días, pero que bien podría alargarse si la problemática de parte del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, pues se acentúa en esos días. Sí, y la peor de la amenaza es la represión de los grupos de malandros financiados y armados por el gobierno. La violencia. Y en el exterior, obviamente nosotros sabemos que hay un punto de reflexión, no somos banales al hablar de la diáspora o de la migración y de los refugiados, porque sabemos muy bien que hay una clase absolutamente distinta de migración, la que ocurrió antes del 2017 y la que viene ocurriendo después del 2017, la que tenemos hoy en América Latina, donde muchísimos millones de venezolanos están sufriendo bajo situaciones muy precarias, que son prácticamente imposibles de resolver, que hay un gran esfuerzo de países y organizaciones tratando de aminorarlas, pero que no es suficiente, Alexis, porque estamos hablando de 5 millones de venezolanos que están en América Latina. Es tremendo. Bueno, hermano, que Dios y la Virgen del Valle protejan esa consulta y protejan a los venezolanos, que van a dar una impactante, una definitiva demostración democrática. Muchísimas gracias a Horacio Medina, emblema de nuestros luchadores petroleros. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su gentileza de vernos y escuchar.